Muy bien, continuamos con Socialmente en esta parte del programa, como lo habíamos anunciado, por parte de la Municipalidad de Villa Dolores, el contador Juan Pablo Sastre y el contador Fernando Medina, para saber casualmente cómo está la economía de la municipalidad, cómo se viene trabajando. Bueno, Sastre encargado de alguna manera con lo que tiene que ver la recaudación, Medina el que entrega. Bueno, este juego, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, en la municipalidad, de los contadores que tienen una gran responsabilidad como son los números, como es la economía. Fernando, Juan Pablo, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por estar en nuestro programa, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, Ariel, para vos y toda la audiencia. Bien, Fernando, bueno, un poco así, ¿no? Uno, como Juan, un poco el que tiene que dar la cara, y también usted le da seguido a la cara, que digo, uno que firma la chequera, o el cheque en ese sentido. Y Juan, ¿cómo se va manejando cuando la gente, a principio de año, bueno, esta situación de los impuestos, de las categorías, digo, se fue acomodando la situación, la gente lo fue entendiendo? Sí, bueno, como todos los años, siempre en los primeros meses es un poquito complicado hasta que se cargan todos los datos de la tarifaria, la ordenanza tarifaria que aprueba el Consejo Deliberante, que generalmente se aprueba los últimos días de cada año. Bueno, nosotros aplicamos todos los cambios y los cargamos en el sistema para poder cobrar y a su vez iniciar el sistema en la contabilidad, iniciar el año. Nos lleva un tiempo, es donde la gente por ahí tiene la incertidumbre de cuánto le va a llegar, de cuánto va a pagar. Sumado a eso que este año tuvimos cambios importantes que no se hacían hace muchos años, respecto de las zonas tributarias, en el caso de la tasa por servicio de la propiedad. ¿Esto fue lo que llamó la atención por ahí la gente, que venía mal acostumbrada, si se quiere? Sí, en realidad los reclamos que recibimos en su momento fue de la gente que notó que la tasa se le había incrementado en demasía, que bueno, fueron todos los casos atendidos, toda la gente, a cada uno se le daba el tiempo y la explicación necesaria para ver. Obviamente que también hubo en algunos casos que había errores de carga del sistema. En todo sistema que se carga la información de manera masiva puede haber cambios, puede haber errores. Lo fuimos viendo caso por caso y bueno, en cierta medida la gente se iba conforme, por lo menos teniendo una explicación por parte del municipio. Y en el caso de la recaudación, los niveles están bien, digamos, a los mismos niveles en cantidades del año pasado, es decir, que la gente ha pagado, ha aportado. Eso creo que va de la mano también mucho con lo que la gente ve, que de una gestión ordenada, una gestión que ve que los dineros vuelven en obras, vuelven en mejores prestaciones de servicios. A uno lo motiva un poco más a contribuir con su granito de arena, ¿no? Está bien. Juan, ¿se daba alguna situación, por ejemplo, yo escuchaba, por darte un ejemplo, Barrio San Martín, el que vivía en la avenida y el que vivía a lo mejor un poco más allá, que no tenían los mismos servicios, no tenía el asfalto? Digo, ¿se daba esta situación en algunos sectores de la ciudad de pagar lo mismo que el otro, que no tenía los mismos beneficios o servicios? Sí, exactamente, porque lo que se hizo a partir de un trabajo que se empezó, bueno, cuando inició esta gestión, allá por diciembre de 2015, se hizo un ordenamiento general de toda la ciudad en lo que es la tasa de la propiedad. Había muchas disparidades, había muchas cosas que no estaban bien, había muchas zonas que no se actualizaban desde más de 30 años. Se hizo un cambio integral en toda la ciudad. Dentro de esos cambios, la zonificación que se hizo de la ciudad para el cobro de la tasa, se hace como anillos alrededor del centro, digamos, de las calles principales, que es la zona más cara, la zona 1. Se van haciendo anillos hacia afuera, hacia la periferia de la ciudad, y en esas especies de anillos que se forman hay desigualdades. Hay gente que por ahí debería pagar más y paga un poco menos, y hay gente que paga un poco más y podría pagar un poco menos. ¿Por qué? Porque el análisis o el encuadre de cada propiedad o de cada zona se hace por barrios o por zona, justamente. No se puede hacer, o sea, es muy complicado hacerlo por cuadra. Cuadra por cuadra, claro. Tenemos casos en barrios que una cuadra tiene gas natural, por ejemplo, claro.
y la cuadra siguiente no, o hay en barrio, por ejemplo, barrio San Martín, un barrio tan grande, hay lugares en que una vereda tiene gas natural y la del frente no. ¿Y eso Entonces, con el tiempo se podría mejorar o es casi imposible trabajar minuciosamente con eso? ¿Con quien tiene un servicio más o menos? Lo que hemos trabajado, que incluso hemos tenido apoyos de gente con mucha experiencia de afuera, que lo contratamos para que nos asesorara sobre estos temas, nos han dicho, y ellos nos asesoraron para hacerlo de esta forma, que se hace en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica, sobre todo, que cobran de esta manera la tasa. Nos indicaron que de esta manera es la forma más equitativa de cobrar y de distribuir la ciudad. Realmente como estaba hecho, que era por ahí hay una cuadra en una zona, la cuadra siguiente otra zona, la cuadra siguiente otra zona distinta, era realmente complicado, y bueno, de esta manera está un poco más ordenado. Justamente lo que vos nombrás de barrio San Martín, que es un barrio muy grande, hay zonas o hay cuadras o manzanas que tienen todos los servicios, que tienen cordón cuneta, que tienen pavimento, que tienen gas natural. Sobre todo los que viven en la avenida, ¿no? Los que viven cerca, digamos, en la parte norte del barrio, tienen, la mayoría tienen los tres servicios diferenciales, que son el gas natural, el cordón cuneta y el pavimento. Y la parte más sur del barrio hay cuadras que no tienen ninguno de los tres servicios. Están todos encuadrados en la misma zona. Pero como te digo, la zona se considera por barrio, por zona, justamente. No lo podemos zonificar por cuadra, porque es mucho más complicado. Juan, ¿cuál es la situación de aquellas viviendas? Por ejemplo, me quedo con Barrio Brochero, que tuvo por tantos años esta cuestión de no poder hacer su escritura. Digo, ¿cómo hace esta gente? ¿Puede pagar tranquilamente el impuesto a la propiedad no teniendo escritura? ¿Cuál es la situación real? Hay casos de planos de subdivisión y mensuras que están aprobados por la municipalidad, y en esos casos se les ha cargado el número de cuenta y cada uno tributa como corresponde por su parte del lote. Hay otros casos en que las subdivisiones, las mensuras son un poco más complicadas, están trabadas en DIPAS o en catastro provincial, y no hemos podido cargar, es decir, a nosotros nos figura... ¿Y a esa gente qué pasa? ¿Habrá que esperar que empiece de cero? ¿Se le cobre una deuda después o no? ¿Empieza de cero? No, eso es desde el momento de ser. Hoy en día hay no muchos casos, pero hay algunos casos en que están subdivididas o están con mensura los terrenos grandes, y en la tasa nuestra nos figura el terreno grande como una sola cuenta. Es decir, no supóngate que hay un loteo que se ha hecho de un lote grande, se han hecho 10 lotes, para nosotros sigue figurando un solo lote grande, y paga como un solo lote grande y no como 10 lotes chicos. Hay algunos casos que se regule eso. Sí, que en realidad eso se regula, el plano de visado definitivo lo aprueba el catastro de la provincia, que hay muchos expedientes parados ahí. ¿Por qué es tan burocrático esto, Juan? La verdad no sabría decirte, es una queja constante que he escuchado, que de la lentitud en algunos expedientes en catastro, otros he escuchado que están parados en DIPAS, porque DIPAS por ahí a determinada cantidad de lotes pone exigencias a veces irrealizables o incumplibles. Entonces se traban ahí los expedientes y están años y años y años sin resolverse. Para nosotros es un problema, porque justamente la gente de hecho ya divide los lotes, se va a vivir, construye sus casas y exige servicios. Le exige a la municipalidad que le pase el basurero, que le arregle la calle, que le repare la calle, y muchas veces ni siquiera nosotros tenemos ni marcadas las calles que están abiertas en nuestro catastro. Entonces por ahí se nos complica un poco, y dentro de esta normalización y regularización que estamos haciendo de la tasa por servicio a la propiedad, están contemplados esos casos. Es más, adquirimos una imagen satelital georreferenciada, es decir, para tener imagen satelital de toda la ciudad, y con eso nos ayuda mucho a dirimir estas cuestiones. Digamos, por ahí recibimos reclamos de gente que ni siquiera tenemos registrado que tiene una casa. Entonces con esto nos ayuda mucho para regularizar todas esas situaciones. Bien, ya seguimos preguntando algunas cuestiones que tienen que ver con su dirección.
Fernando, ¿cómo está la economía de la municipalidad? Digo, con lo que se va recaudando, con lo que va entrando de coparticipación, hoy, empezando prácticamente septiembre, ¿cómo está la economía de la municipalidad? Bueno, siempre que tenemos la oportunidad de estar en un medio, Ariel, hacemos este análisis y esta conclusión que es positiva, ¿no? Porque tenemos una economía equilibrada, propio de que el ingreso de los recursos que se generan, tanto locales como de otra jurisdicción, nos permiten afrontar todos los compromisos que tenemos a diario, como son los servicios, como bien decía Juan Pablo, la concreción de obras, el pago a los empleados en tiempo y forma, el pago de los servicios que tiene el municipio, que son más que significativos, porque el espectro o el ámbito municipal ha crecido más que significativamente, más todo el movimiento que requiere a diario tener abierta la municipalidad. Entonces, en esa línea o en ese camino nos ha permitido o concluimos diciendo que tenemos una economía o las finanzas en equilibrio, con la previsión de que uno tiene que hacer, porque uno no sabe ni tiene la bola de cristal para saber cómo se va a seguir el comportamiento de la economía, no solo en el orden local, sino en el orden provincial y nacional, ¿no? Producto de muchísimos factores, ya no nacionales, sino también internacionales. Entonces, esas previsiones nos permiten hoy poder decir que tenemos cubierto. Hoy efectivamente hemos hecho el pago, la transferencia de los haberes o de la información para que los haberes se terminen concretando en las cajas de ahorro de todos los agentes municipales, para que mañana puedan hacer efectivo su retiro del banco. Hoy es día 30 y nosotros ya lo hemos hecho y tenemos un sueldo también cubierto para el mes de septiembre, en el caso que tuviésemos algún inconveniente o algún problema en cuestión. Y también nos ha permitido hacer adquisiciones como maquinarias. La semana pasada, en la presentación de la significativa obra que hemos inaugurado con el intendente, concejales, tribunos, dirigentes, vecinos, etcétera, en la calle 17 de octubre presentamos un camión que, si bien es cierto todavía no estaba ploteado y no se alcanzó a hacer la presentación oficial, está poniéndose a punto para hacer dicha presentación, que va a ser un camión regador más con un sistema de hidrolavadora para poder alcanzar a limpiar determinados sectores de la ciudad donde es difícil, caso como paseos públicos y demás. Nos ha permitido calificar positivamente para la toma de la contratación mediante leasing por la suma de 14 millones de pesos para la adquisición de 5 grandes maquinarias innecesarias en forma conjunta para esto, ¿no? Para seguir prestando mejores servicios y seguir concretando obras, más todas las otras cosas que hemos adquirido en todo este tiempo, ¿no? Días pasados hemos efectivizado la compra de un terreno en barrio Los Olivos de más de 6 hectáreas, casi 7 hectáreas, para un plan de vivienda de 100 unidades habitacionales. En fin, creemos objetivamente que este equilibrio viene por ahí, ¿no? Evidentemente que uno requiere y quiere que el financiamiento sea más y mejor, porque nos permitiría seguir haciendo más cosas como la que decía Juan Pablo. En el caso que vos planteas recién de Barrio San Martín, hay un proyecto presentado en el orden nacional, en el gobierno nacional, que se llama Hábitat, que nos permitiría unificar el barrio, ¿no? Para llegar a estos sectores con el gas natural, con el cordón cuneta, con el pavimento. Entonces, estamos trabajando en esa línea para generar más equidad, para que esa equidad venga acompañada después de que la gente se sienta a gusto y no encuentre desigualdades o diferencia al momento de ir a tributar, ¿no? Bien, quiero preguntarte, Fernando, por esta obra que se lleva adelante, bueno, que se inició en la gestión de Juan Pereira, que se continúa ahora en la gestión de Gloria, que es la Monseñor de Andrea. ¿Cuál ha sido la realidad desde los números, desde la economía? ¿Se hizo frente en algún momento con recursos genuinos y hoy hay que recuperar parte de ese dinero? Contale a la teleaudiencia cuál es la situación. Bueno, como bien decís, es una obra que data de hace mucho tiempo, con muchas idas y venidas por distintos motivos. En un momento se licitó, se adjudicó, se empezó, se ejecutó parte de la obra y por falta de financiamiento nacional en ese momento se paralizó.
Después se retomaron las negociaciones y se volvió a avanzar a fines del 2014, principios del 2015, ahí en parte con recursos propios y en parte con recursos de gobierno nacional, y justo en ese momento se produjo el cambio de gobierno en el orden nacional, también en el provincial y en el local. Entonces eso generó una paralización de todas las obras, no solo de la Monseñor de Andrea, sino de todas las obras que tenían financiamiento nacional. Cuando entró la intendente Gloria Pereira en el año 2015, en diciembre del 2015, lo primero que ella hizo fue hacer las gestiones necesarias y suficientes para ir al gobierno nacional a restablecer estas obras, porque lo que tenía financiamiento asignado y cierto avance, entendíamos que iba a tener continuidad. Bueno, después de idas y venidas se generó la ratificación de los convenios suscriptos en ese momento, y hoy estamos ejecutando la obra con recursos propios, porque el presupuesto con el que se estaba trabajando en ese momento era del año 2014, hubo que hacer una redeterminación del proyecto, lo cual el gobierno nacional garantizó el financiamiento garantizado en ese momento, que oscilaba en un número, y hoy la redeterminación genera un número distinto al de ese momento, entonces esa diferencia la va a terminar afrontando el municipio. ¿De qué porcentaje estamos hablando, la diferencia? Un 40% más de lo que se había establecido en el año 2014 como costo de obra. Lo que pasa que hemos sido muy más ambiciosos, más, ¿cómo decirlo? Hemos ido un poquito más con el proyecto de la obra, que originariamente contemplaba la pavimentación, y lo que nosotros habíamos contemplado, la pavimentación, iluminación y la proyección del desagüe en ese sector de la ciudad. O sea, ese 40% hoy lo enfrenta el municipio con recursos con recursos propios. De hecho, todo lo que hemos hecho hasta el día de la fecha lo hemos hecho con recursos propios. Independientemente que hemos presentado las certificaciones correspondientes con sus correspondientes avances de obra, y estamos esperando el financiamiento, por supuesto, que es lo que nos va a permitir continuar con mayor tranquilidad y con más ritmo para poder terminar esa tan ansiada obra, porque el otro día, conversando en reunión de gabinete, veíamos esto, ¿no? No hay obras de bulevar o avenida que vayan de norte a sur o de sur a norte en ningún sector de la ciudad, ¿sí? Entonces, mirá la importancia de esa obra. La iluminación con iluminaria LED para ese sector. Sí, de hecho, todos los cambios de luminarias que está realizando el municipio y de las nuevas obras son ya con este sistema de luminaria LED, a los fines de generar una mejor estética y un ahorro o consumo en la energía, por supuesto. Yo me animo a ir a mucho más allá, ¿no? Porque digo, si bien tuvo tantas idas y vueltas esta Monseñor de Andrea, hoy con una apuesta de la gestión de la intendente Gloria Pereira en terminar definitivamente con esta gran obra, yo me animo a ir mucho más allá. Hoy ver toda esa propiedad abandonada frente de lo que es la empresa Sumi, y uno entra a imaginar y uno se imagina cuántas cosas, cuántos barrios, por ejemplo, hay. Preguntarles, seguramente Juan estarás al tanto, a quién pertenece, si hay posibilidades de comprar, de expropiar, no sé, porque digo, ¿de qué va a servir semejante inversión de la Monseñor de Andrea con la avenida, con la luminaria, y que quede postergado en el tiempo un campo al lado de esa gran inversión? ¿Está pensado esto? ¿Cuál es la realidad, Juan Pablo, con esto? Bueno, sí, nosotros tenemos el titular registral de ese inmueble, que en general, en realidad, digamos, está presentado ya el proyecto también del hotel subdivisión, si mal no me han informado. Ese es uno de los proyectos que está frenado en DIPAS, porque por la cantidad y el tamaño de los lotes y las manzanas, no sé bien, porque digamos es comentarios que he escuchado, no he visto el proyecto ni tengo la capacidad técnica. ¿Eso es propiedad de empresario Suau? No, la verdad que desconozco, pero creo que no.
Lo que te decía, que por la cantidad de lotes, creo que no sé si DIPAS exige una laguna o algo, una reserva de agua similar, algo por el estilo, lo cual es lo principal que me han comentado que está frenando el proyecto. Pero es un loteo muy grande que incluso va de los dos lados de la avenida. Tengo entendido que cuando se realizó la avenida hubo que expropiar, y esa parte, ese terreno era un terreno muy grande que ocupaba los dos lados de la avenida. Y el proyecto que yo tuve la posibilidad de ver, por lo menos tenía proyectos de lotes para vivienda de los dos lados de la avenida, que es todo el baldío grande ese que hay. Ojalá que eso se pueda destrabar y que se pueda poner a la venta, porque realmente es una propiedad inmejorable, digamos, para comprar, para hacer vivienda. Es una ubicación privilegiada. Sí. No hay muchos lotes con semejante ubicación en la ciudad. Ojalá que se pueda destrabar rápido para que pronto ahí se pueda edificar, y no por lo menos solo loteo, ¿no? En principio. No solo para la vista, sino también para todos los vecinos que se quejan todos los días de los yuyos, de las malezas y demás que generan eso. De la mala imagen que tiene para la ciudad. Ni hablar. Totalmente. Fernando, ¿cómo se va trabajando con los recursos desde la Nación? Digo, bueno, en esta sintonía que hoy, bueno, la Intendente Gloria Pereira, ha manifestado trabajar ya de lleno con lo que va a ser para las próximas elecciones del mes de octubre, para Cambiemos, el país que hoy conduce el presidente Macri. ¿Le da un visto bueno de aquí en adelante a la gestión de gobierno? ¿Se pueden abrir nuevas puertas para conseguir esos recursos, que son tan necesarios para llevar adelante cualquier gestión de gobierno? Sí, como te decía recién, Ariel, el objetivo que tiene esta administración en cabeza de Gloria es muy ambicioso, ¿no? Sabemos que con lo que dispone el municipio, tanto de coparticipación como los recursos propios, es limitado el quehacer diario. Por la dimensión y la estructura que tomó el municipio. Entonces tenemos que aspirar y poner por delante de los intereses personales o sectoriales o personales de nosotros, de las personas que conducimos hoy el municipio, los intereses de los vecinos, ¿no? Que de los 40.000 dolorenses. Y eso nos ha generado la necesidad de gestionar, de golpear puertas tanto en el orden provincial como en el orden nacional. En ese sentido, en el orden nacional hemos encontrado muy buena respuesta, muy no sé si es cabida la definición, pero una correspondencia con el pedido y la necesidad, ¿no? Entonces, eso ha generado que ya nos adelantaron un desembolso de 2 millones y medio de pesos, que nos ha permitido comprar el terreno, como te decía recién, en el barrio Los Olivos. Hace un par de días nos entró una transferencia de más de 1.200.000 pesos para la remodelación y puesta en valor de la Plaza Sarmiento. Están pendientes los certificados de la Monseñor de Andrea. Están estos programas o planes Hábitat para los fines de generar el mejoramiento de 2 barrios de la ciudad. Uno es el San Martín y el otro, si no mal recuerdo, es el barrio Parque. Se me fue, te estaba por decir de un programa más de las 50 cuadras de pavimento, que también están presentados y que somos altamente optimistas y creemos que nos va a salir positivamente la culminación de esa gestión, a los fines de poder seguir en esta línea, ¿no? De mejorar la calidad de vida de los dolorenses. Ese es el principal objetivo que nos motoriza y que la Intendente nos pide a diario cuando nos levantemos y vayamos a nuestras funciones, a nuestro trabajo, pensar en eso, ¿no? Que hay siempre necesidad y hay algo para mejorar y para realizar en el día a día. Tengo que preguntarte con una cuestión que no es un dato menor para cualquier gestión comunal, municipal, que son los empleados. Digo, una gestión de gobierno sin empleados eficientes no puede llevar adelante ninguna obra. Pero nos vamos encontrando con panoramas no solamente en Villa Dolores, esto pasa a nivel país, ¿no? Con lo que hoy gana un empleado municipal. Y yo siempre tuve la perspectiva en la vida que uno debe irse a dormir cada noche con la esperanza de saber que el otro día vamos a ir a trabajar
por lo menos si no es en lo que nos gusta o lo que elegimos, tener un sueldo digno. Y hablar hoy de digno, uno escucha en la televisión cuánto necesita uno para no ser pobre. Y escuchaba los otros días que hoy una familia necesita 15.000 pesos para no ser pobre. Y hoy miramos un sueldo de un empleado municipal y la verdad que uno dice, ¿cómo hace para vivir un empleado municipal con lo que se gana? Digo, uno puede decir, sí, pero vamos dando prioridad a la gestión de gobierno, a los servicios, a las obras, pero resulta que el eslabón más importante, el que lleva, el que ejecuta, el que se levanta a las 5 de la mañana, es ese empleado municipal. ¿Qué se puede hacer con los números en la mesa, en lo que queda de la gestión de gobierno de Gloria Pereira? ¿Cuál va a ser la vuelta de rosca que se le va a dar siendo serios y responsables ante el empleado municipal? Bueno, la verdad que es una preocupación de este equipo de trabajo que se ha plasmado, creemos, objetivamente con concreciones, ¿no? Hace un par de semanas presentamos el colectivo para trasladar a los agentes municipales los distintos puestos de trabajo de algo que realmente era una preocupación porque todos veíamos cómo se trasladaba a los mismos y el riesgo que eso implicaba y demás. De hecho, lo hemos conversado fuera de aire, fuera de cámara, a veces en horas de la madrugada o en horas de la noche que andan en distintos sectores de la ciudad y por ahí, por falta de un chaleco, falta de algún elemento identificatorio, corre riesgo su salud. Totalmente. Y también hemos generado las medidas suficientes tendientes a mejorar o a corregir esta situación. En cuanto a la parte económica, objetivamente, en cuanto a lo otro, creemos que todos los días hay para hacer algo, ¿no? Desde un guante, desde un casco, desde una antiparra, desde un borseo, desde un pantalón. Y creemos objetivamente que trabajamos a diario en eso. Hay necesidades para cubrir todavía, seguro, porque son muchos los agentes municipales, son muchas las áreas, son muchos los recursos que uno tiene que disponer para cubrir y cumplir diariamente sobre eso, y lo estamos haciendo. En cuanto al tema de la remuneración, la verdad que también este gobierno, cuando tomamos o evaluamos la situación en particular de cómo estaba la remuneración de los agentes municipales, con la particularidad de que se reincorporaron un buen número de agentes cesanteados o que se había, por el famoso juicio, despido de los 114, hubo que restablecerlos. Muchos de esa camada de colaboradores o de empleados estaban por debajo de los 5.000 pesos. Entonces el municipio o el intendente tomó la firme decisión de equiparar e igualar, independientemente de cuál fuera la modalidad de contratación que tuviesen o de la particularidad o de la situación de la que venían o reingresaban al municipio. Entonces hizo una ordenanza para que nadie cobrara menos de esa plata. No obstante ello, hoy las remuneraciones están un poco más elevadas, pero como vos decís, todavía estamos lejos de ese valor que dicen los medios o que... Sí, la canasta básica que se informa desde la canasta básica familiar. No es menos cierto que en las capitales o en las grandes urbes se vive con otro costo con el que se vive en el interior. Y que créeme, Ariel, que trabajamos a diario para generar los recursos suficientes para poder mejorar la situación o la calidad de vida de los agentes municipales. Pero imagínate que nosotros hoy todo lo que nos ingresa de coparticipación se lo trasladamos prácticamente, te diré, en un pasamano a los agentes municipales en remuneraciones. Es más, todos los aumentos, todas las disposiciones que generemos en beneficio de ellos son afrontados con recursos propios del municipio. Por ende, estamos dejando de hacer cosas o de prestar servicios o de comprar o de generar insumos o maquinarias para generar una mejor calidad de vida de los empleados. Objetivamente y concretamente, te mentiría si te digo vamos a hacer tal cosa de acá hasta que se termine la gestión. Sí, lo que vamos a hacer es seguir trabajando en esta línea para mejorarle a diario la calidad de vida también de los empleados, porque es verdad lo que vos decís. Muchos de las obras y de los servicios que a diario se realizan hoy son propios
del esfuerzo y de la buena predisposición que contamos con de los agentes municipales genuinos del municipio y que nos ha permitido economizar por algún punto algunos recursos para poder seguir haciendo distintas obras o seguir prestando distintos servicios en distintos sectores de la ciudad. Fernando, siempre me quedo con esa impresión de aquel contratado que viene desde gestiones anteriores, ¿no? De distintos partidos políticos, y va esta cuestión que tiene que ver con no saber en qué momento tenés la estabilidad laboral. Este contrato que se va cambiando y sos un contratado más. Digo que habrá que darle una vuelta de rosca en algún momento para que no ser esclavo de nadie, digo, ni de esta gestión, ni de la que venga, ni de la que se fueron, porque creo que son personas que se merecen el respeto y sobre todo se merecen una estabilidad laboral. Y en otro sentido quiero decir que también la capacitación que debe tener cada empleado municipal es fundamental para que esa conducción de gobierno pueda ser eficiente. Uno imagina, a ver, voy a poner un dato que no es menor, los inspectores de tránsito, ¿no? Que a nadie le gusta por ahí que te paren en la moto, que te pidan el carnet, si no con el casco colocado, y que de hecho lo tenemos que tener porque son las reglas del juego y las reglas de tránsito. Pero creo que también el agente municipal debe estar preparado hasta en la manera de pedir ese carnet de conducir o esa licencia. Digo, me parece que por ahí empieza, ¿no? La educación, el buen trato. Digo, el vecino común viene de llevar a su hijo a la escuela, viene de pagar la boleta de la luz, y bueno, todos tenemos algún grado, si se quiere, por ahí de nerviosismo, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, el agente municipal no se tiene que hacer cargo del problema de nadie. Lo que quiero decir que debemos empezar a construir una educación que nos permita el buen trato, y bueno, si aquella persona que no tiene las cosas en regla, y bueno, tendrá que pagar su multa como corresponde. Pero hay maneras y maneras de llegar a la gente, a eso quiero llegar. Sí, totalmente. De hecho, de esto es algo que también en este último tiempo se ha puesto de manifiesto, no solo por una cuestión de que debe ser, como vos decís, Ariel, sino también porque un poco escuchando a los vecinos, escuchando a la gente, ¿no? Es cierto que, vivimos tiempos muy difíciles, ¿no? Como sociedad, donde la gente municipal, vos, nosotros, los funcionarios, el sector privado, todos vivimos tiempos de mucha violencia, ¿sí? Así es. Entonces, uno tiene que ser lo más mesurado, lo más educado, lo más respetuoso posible, no solo porque es una obligación, sino porque los seres humanos deberíamos ser así, ¿no? No ir a chocar con nadie. Exactamente. Entonces, hoy se hace mucho hincapié en eso. Estamos trabajando sobre capacitaciones en distintos lugares de agentes municipales, por lo que vos decís, que es una realidad, y esto es algo que la intendente, creemos, nos ha manifestado a nosotros muy claramente, ¿no? Digamos, uno en el puesto o en las funciones que le toca, no solamente los funcionarios, sino los agentes municipales, está para algo. Entonces, a veces no son todas soluciones las que uno tiene para dar a la gente o a quien se acerca al municipio, pero sí tiene la obligación de que atenderla bien, ser respetuoso, ser amable, escucharla, recepcionar el pedido y después ver si está al alcance del municipio, solucionarlo, y si no, canalizarlo por donde hay que canalizarlo. Entonces, en esa línea hoy estamos haciendo un trabajo fuerte desde la dirección de personal, desde la Secretaría del área de coordinación e institución legal, desde la intendencia para abajo, y en todos los sectores, desde la gente que anda manteniendo las plazas, de los inspectores, de nosotros los funcionarios, porque bueno, como vos bien decís, el ejemplo empieza por casa, ¿no? Juan, por último, ¿cómo ha venido la recaudación? ¿La gente se sigue acostumbrando a principio de año pagar el impuesto de todo el año y se desobliga, o lo va pagando mes a mes, de acuerdo al bolsillo? ¿Cómo es ese porcentaje de pago? Sí, eso indudablemente depende mucho del bolsillo del contribuyente, ¿no? Hay bastante gente que opta por pagar todo el año. Y se desobliga, ¿no? Se desobliga, ellos mismos dicen que con eso se olvidan y evitan pagar recargos, y además aprovechan el beneficio del pago en términos del 30%, ¿no? Pero la gran mayoría de la gente paga al vencimiento, es decir, cada cuota en cada mes, en el caso de la tasa por servicio de propiedad,
y en el caso de automotor cada 2 meses cuando ocurre el vencimiento. Pero bueno, estamos a punto ya ultimando detalles para adherir ahora con el pago automático con tarjeta naranja. Ya estamos con los últimos detalles, también justamente para mucha gente que lo reclama, mucha gente que se olvida de los vencimientos, y con eso es una manera que tienen de desobligarse, de olvidarse, como muchos servicios públicos que se pagan de esa manera. Se lo cargan en la tarjeta directamente. Exactamente, y le va a llegar en el resumen de la tarjeta, y con eso se olvida de algo a la municipalidad en esto. Digo, ¿cede algún porcentaje de la tarjeta? Sí, es un costo mínimo que cobra la tarjeta, que ronda entre el 1 y el 1,5%, pero bueno, lo consideramos como un servicio más a prestar. Y una manera de recaudar más también. Y es una manera para nosotros. Perder para ganar. Exactamente, algo así. Bien, chicos, y por último, ¿cómo ha venido el tema de el borderó? Algo que fue en su momento por el incremento, algo que no se movía desde hace muchos años, de un 6 se llegó al 12. Digo, viene siendo importante ese monto para, bueno, la intendente ha manifestado que ese recurso está destinado para el deporte, para la cultura. Digo, ¿es importante ese monto que uno va encontrando cada fin de semana? Sí, sin duda, obviamente que depende mucho también del tipo de espectáculo. Claro. Los espectáculos más convocantes son los que más recaudan. Los bailes, por ejemplo. Exactamente, los bailes grandes sobre todo, porque hay bailes también que no va mucha gente y no se recauda tanto, pero sí es importante el ingreso que se obtiene por ese medio. Y bueno, los resultados son todos los aportes a los clubes que se están haciendo, los exámenes médicos que se están haciendo a todos los deportistas federados. Es decir, hay mucha reinversión de esos fondos en el deporte y en la cultura, como la intendente lo manifestó en su momento, ¿no? Bien, contador, bien, no es su área, pero sí es su área por parte en la contratación de los números en el Festival Nacional de la Papa. ¿Hay algo previsto? ¿Se ha contratado a alguien? ¿Qué me puede decir? No, por el momento estamos trabajando, Juan Pablo es el tesorero del festival. Todavía estamos trabajando, estamos valorizando números, estamos viendo artistas. Si bien es cierto que ¿cuál es la política para el año que viene? Bueno, justamente estamos evaluando eso para ver cómo definimos esto de costo-beneficio o valor de entrada, convocatoria, porque bueno, los números de los artistas convocantes son siderales. Saladitos los bombones. Exactamente, entonces le queremos llevar un espectáculo de primerísimo nivel al vecino, pero conocemos que la realidad económica en general no es la más óptima. Entonces, por ahí, a los fines de que el festival no genere pérdida y no distraer recursos hoy tan valiosos o necesarios para otras cosas, distraerlos ahí, implicaría cobrar una entrada muy significativa. Entonces tenemos miedo de que no genere la convocatoria que debería tener el festival, ¿no? Habrá que aprovechar este momento político, digo, ante Cultura de la Nación. ¿Quién le dice? El presidente Macri le envía un buen artista, convocante, ¿por qué no? Habrá que gestionarlo, por lo menos. Seguro. No hay peor gestión que la que no se hace. Así es. Chicos, quiero agradecerles, la vamos a seguir en algún momento. Bueno, han quedado muchas cosas por preguntar. Las viviendas, estas 5 viviendas que creo que en estos días se va a entregar, sí. La intendente ha manifestado que ya estaban en los últimos detalles. Exactamente. ¿Tienen alguna fecha ustedes de esto? Todavía no. No hay fecha. Exacta no, pero debería ser en el mes de septiembre. Bien. Chicos, gracias por la visita. Siga cuidando la chequera, contador. Y usted, bueno, usted un poco de todo. Usted juega de win, de izquierdo, hace... no es fácil, digo, estar en el pellejo de ustedes. Yo veo por ahí cada vez que vamos a la municipalidad, el empleado municipal que va a pedir un adelanto, el proveedor que va a pedir también, bueno, obviamente, su pago. Como decía Fernando, muchas veces se puede dar la solución inmediata y muchas veces hay que decirle de la mejor manera, venga la semana que viene. Y esto pasa a menudo, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que los recursos no son nuestros, son de los vecinos. Está establecido por leyes los procedimientos de pago, que necesariamente tienen cierto tiempo de burocracia y de tratamiento. Tienen que ir al tribunal, tienen que ser visados, aprobados para después generar su efectivización, y eso indefectiblemente en un movimiento tan grande, con un presupuesto de más de 200 millones de pesos, inevitablemente genera demora. A veces la queremos y trabajamos a diario para que esa demora sea mínima,
pero bueno, a veces es inevitable el tiempo. Entonces, como bien decís, Ariel, siempre con respeto, con mucha prudencia y cautela, explicarle, aunque sea un proveedor continuo, permanente, estas situaciones, porque para eso estamos. Entonces, llevarle la tranquilidad. El otro día un proveedor me decía, pero si no hay plata, decime, no, si la tranquilidad de que las cuentas están equilibradas nos permite estar sentados hoy acá, nos permite estar haciendo lo que estamos haciendo, y en un lugar como este, en un lugar como el de Villa Dolores, digo, donde todo lo bueno corre rápido y lo malo ni hablar. Si hubiese alguna de esas situaciones ya se hubiese hecho público, ya hubiese salido. Entonces, al contrario, le queremos llevar esta tranquilidad a los vecinos. Pasamos y hemos presentado toda la documentación requerida en tiempo y forma al tribunal, al consejo deliberante. Te vuelvo a decir, haber calificado para adquirir 14 millones de pesos en maquinarias, habla a las claras de esto, ¿no? De tener balances equilibrados, de tener por momentos superávit, de tener las cuentas en orden, de tener fondos disponibles en las cuentas bancarias. Entonces, eso habla a las claras de este ordenamiento, de este equilibrio al que hacíamos referencia. En tu lugar como secretario de Hacienda, ¿cuántos años ya? 10. 10 años. 10 años. Muy bien. ¿Y usted no ha visto en esta gestión? No, el anterior, 5. En el anterior también usted. Está muy bien. Chicos, gracias, gracias, y bueno, a seguir trabajando. Creo que esto una gestión de gobierno no para un segundo, y más ustedes que casualmente tienen esa gran responsabilidad de cobrar de alguna manera, en buen sentido, de manejar lo que es el ingreso de dinero en impuestos, tasas municipales. Y bueno, Fernando, vos que tenés esa gran responsabilidad también de administrar lo mejor que se pueda los recursos que casualmente son de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, el contador Fernando Medina, Juan Pablo Sastre en nuestro programa. Pausa comercial y ya viene el último bloque con el propietario de la empresa La Linda. Se vence estos 10 años de este contrato que ha tenido la posibilidad de brindar el servicio de transporte urbano en la ciudad. Habrá que esperar qué va a pasar finalmente, si continúa esta empresa o vendrá una nueva. Habrá que esperar. Pausa y ya volvemos.